Casi siempre Raúl. El equipo blanco jugó más, jugó mejor, tuvo mejores oportunidades, pero los errores defensivos le acabaron conduciendo a la derrota. Es Gago el que toca el balón jugando con Pepe, a pesar de poder contar con Heinze. Schuster configuró la defensa en la banda izquierda con Marcelo, que ha venido teniendo problemas defensivos. Buen defensa con proyección ofensiva, pero con muchas lagunas en los últimos encuentros en tareas defensivas. El pase de Arizmendi, el corte de Sergio Ramos, el balón para Iker Casillas. Es ahora Villa quien intenta conectar con Silva sin conseguirlo. El Real Madrid empezó a jugar después de unos minutos. Es Marcelo, el pase de Schneider, la primera intervención de mérito de Hildebrand. Es de nuevo Guti con Robinho, Robinho con Guti dentro del área, Guti que se va, y es Maduro que viene solo, corta el balón, sin que exista falta por parte del defensor valencianista. Sergio Ramos controla el balón en defensa, ahora la falta de Guti, este balonazo en la cabeza de Marchena propiciaría la retirada del central valencianista. Una clínica en la capital de España donde ser sometido a observación, aunque en principio no parece que haya ningún tipo de problema, pero los servicios médicos de Valencia prefirieron asegurar. Es Baptista, de nuevo Hildebrand, sin lugar a dudas el jugador de la jornada. El saque de esquina, despeja a Pepe, y atención a esta jugada. Schneider pierde un balón clamoroso, Silva le pone en bandeja a Villa el primer gol de la tarde. Primer error blanco. La salida de balón de Schneider que le deja a Silva la posibilidad de poner ese certero centro para que Villa desde luego no perdone. Era el minuto 33 de la primera mitad y en tan solo 2 minutos empataría el Real Madrid. Pase de Marcelo y el cabezazo el empate a 1 en el marcador. El Real Madrid jugaba mejor, pero tenía que ir a remolque de sus propios errores. Buen pase en ataque, casi siempre lo hace bien Marcelo, y como no, el delantero Raúl haciendo de Van Nistelrooy por aquello del eje central del ataque, conseguía marcar. Ya en la segunda parte, más de lo mismo. El Real Madrid, Guti para Raúl, y el gol de Raúl se ponían 2-1. Era justo premio a los merecimientos de ambos equipos. El Valencia muy ajustado en defensa, aprovechando los escasos errores que ofrecía la zaga valencianista, sobre todo con este hombre como director de orquesta, Raúl Guti, y Raúl como primer violinista. El remate certero a la base del poste donde Hildebrand no pudo hacer nada. Y atención al segundo error de la zaga blanca. Cannavaro, inexplicablemente rodeado de sus propios compañeros, empuja a Silva, o por lo menos hace intención de apoyarse en su espalda, lo que propicia que el árbitro interprete el penalti. Absolutamente innecesario el error de Cannavaro, que propiciaría el segundo gol del Valencia y por lo tanto el empate en el minuto 21. Empate a 2. El Valencia no se había acercado con jugadas de peligro a la portería blanca y tenía el empate a 2 en el marcador. Gol de Villa y Casillas, que se lanza para el lado contrario. Siguió atacando el Madrid. Atención a la jugada de Higuaín, saca debajo de los palos Albiol. Se la lleva muy bien, renuncia a intentar provocar el penalti. Ahora es el Valencia. Atención a esta jugada. Marcelo, que se olvida de Arizmendi, Cannavaro, que va por uvas, y Casillas, que abandona su palo. Todo ello propicia el tercer gol del Valencia. Era el minuto 42. El Valencia le daba la puntilla en su estadio al Real Madrid. Muy mal Marcelo en el seguimiento de su par Arizmendi. Cannavaro,
que se tira a tierra de nadie y Casillas que abandona su palo intentando alcanzar un centro que nunca asistió porque el balón fue directo a portería. Con esta jugada en la que se simbolizaba lo que había sido la noche, los errores blancos propiciaron su propia derrota. El partido quedaba visto para sentencia porque aquí Higuaín le pasa a Raúl y Hildebrand saca una mano extraordinaria para evitar el empate a 3. El balón sobre el área del Real Madrid y el punto final a un partido en el que el Madrid volvió a demostrar calidad ofensiva, numerosos errores defensivos y que al menos le da emoción a la liga.